Buenos días, vamos a repasar el día de hoy los métodos para resolver ecuaciones no lineales, esta vez en MATLAB. Entonces vamos a empezar por el método de disección. Entonces recuerden, entramos a MATLAB. Habíamos explicado en clases anteriores cómo utilizar la interfaz de todo lo básico, entonces ya vamos a empezar a hacer programitas. Para crear un nuevo programa le damos clic aquí donde dice nuevo script, que es donde nos manda al editor, y aquí podemos comenzar a hacer nuestros programas. Entonces el método que vamos a empezar a hacer es el método de disección. Recuerden siempre poner, yo suelo poner, ¿verdad? Hecho por, y ponen su nombre y la fecha en que lo hacen. Si después ustedes mejoran este programa, ustedes le pueden poner fecha de creación y fecha de actualización o fecha de mejora, ¿verdad? Eso es cuestión de cada quien. Entonces vamos a empezar por este método recordando, acá tenemos la guía. Entonces el método de disección nos pide un punto inferior y un punto superior que encierre el intervalo. Esta es la ecuación que estuvimos trabajando antes. Nosotros también hicimos este método para el caso de una función trascendental que era x cuadrado menos seno de x en otro ejemplo. Pero para ser consecuentes vamos a hacerlo para esta misma función. Esta que tenemos, que era el volumen, para calcular el volumen molar del dióxido de carbono a 500 Kelvin y 10 atmósferas. Entonces, vamos a empezar con el método. Lo primerito, ¿verdad? Sería, primero lo vamos a hacer de manera no automática el programa. Es decir, que el usuario tenga que ingresar dentro del código la función. Y después les voy a enseñar con el toolbox de matemática simbólica cómo el usuario puede hacerlo solicitándole, el programador solicita al usuario que ingrese la función que él quiera y de esta manera el programa funcione automáticamente. Entonces vamos a dar todo eso. Ok, entonces lo primerito, vamos a poner la pantalla dividida. Entonces tenemos el número de iteraciones. Le podemos definir al usuario ahora que i va a empezar en 1. Y ahora necesitamos especificar un intervalo inferior y uno superior. Vamos a hacerlo primero colocando el intervalo. Como lo tenemos, 3.5 de nuestro valor superior va a ser 4.5. Ahora, el método de disección, recuerden que consiste en que calculemos el punto intermedio entre esos dos, que le llamamos XR. Entonces este va a ser igual XI más XS entre 2. Listo. Ahora tenemos que evaluar la función en cada punto. Entonces, acuérdense que las variables no pueden contener símbolos como paréntesis, ni otro. El único símbolo, además de números y letras, es el guión bajo. Entonces nosotros le vamos a llamar fxi a la función evaluada en ese punto, fxs y fxr. Y acá tendríamos que poner manualmente la función que tenemos acá. Vamos a buscar la ecuación por aquí. Ahí está. Entonces sería 10 por x al cubo menos 41.4537 por x al cuadrado más 3.592 por x menos 0.15327. Pero no es x en sí, sino que es la xi. Entonces le vamos a agregar el subíndice acá, xi. Vamos a copiar esto y en este caso sería xs. Entonces xs y ahora sería xr. De esa forma vamos a evaluar la función en estos tres puntos, tanto el intervalo inferior,
superior y el del punto medio. Entonces hasta aquí iríamos haciendo esto que tenemos acá. Ahora tenemos que evaluar nuestra condición. Entonces la condición la vamos a hacer con un if. Entonces if si f de xy multiplicado por f de xr voy a buscar el símbolo de menor, es menor que 0. Acá la condición la tenemos, aquí está. Entonces xy queda como xy, no es necesario ponerlo en programación porque hasta el mismo programa me va a decir es redundante eso. Xy queda igual a xy, aquí ya me lo marcó. Van a ver más adelante, él me lo va a decir cuando termine el if. Y xs pasa a ser el xs se sustituye a partir de xr. Y si no, lo ponemos con un else. ¿Qué pasaría? Ya sabemos que si no es menor que 0 es mayor que 0 o es mayor o igual, pues, pero como en realidad no van a llegar a ser exactamente 0, entonces no hay problema. Acá sería que xy pasa a ser xr y xs queda como xs. Terminamos el if con un end y claro, MATLAB me va a decir, me va a indicar este error acá. Dice la asignación xs es innecesaria, podría ser innecesaria, y también la asignación xy. Claro, estoy haciendo la misma asignación. Como esto es redundante, lo quitamos. Esto solo fue como una guía. Ahí está. Entonces eso es lo que haríamos. Con esta programación, como solo son dos caminos, entonces basta con el else. No es necesario poner, ¿verdad?, un else if y probar la otra condición, porque se sobreentiende. Si no es negativo, debe ser positivo. Y ahí está. Entonces de esta manera evaluamos nuestra condición. Una vez que calculamos, que sustituimos esto, calculamos un nuevo xr, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo acá ya esta parte de aquí, que se sustituye por cuál y cuál queda igual. Entonces ahora sería calcular el nuevo xr. El nuevo xr va a ser igualito acá. ¿Ok? Entonces aquí volvemos a lo mismo. Tendríamos ya calculado el xr y asignado el nuevo xy y xs. Tenemos que volver a sacar todo esto igual. Entonces no vamos a repetirlo esto, porque en programación esa estructura se hace por medio de un ciclo, y vamos a ocupar el ciclo while, que es el ciclo por excelencia en casi todos los métodos iterativos, porque no sabemos cuántas veces se va a repetir. Ustedes vean que en Excel lo vamos a arrastrar hasta que el error sea menor que un valor establecido. Entonces aquí ya sentimos que se necesita el ciclo while, porque no lo vamos a hacer esto, ¿verdad? Este código se tiene que repetir hasta que se cumple el error. Entonces ya tenemos la necesidad del while, por lo tanto vamos a ir creando algunas variables que vamos a necesitar, como en el caso del error. Podemos llamarle a la variable. No conviene que le llamemos error, porque ya error es una función que existe en MATLAB para mandar un mensaje de error y detener todo. Entonces le vamos a llamar Entonces vamos a darle un valor grande como 100 para que el ciclo inicie siempre. Entonces nuestro error inicial es grande para que el ciclo arranque. Y recuerden que nuestro criterio es que sea 1 por 10 a la menos 6 nuestro error. Entonces aquí todo bien, aquí empieza. Entonces nosotros lo que podemos hacer ahora es ver dónde necesitamos ese while, ¿verdad? Dónde necesitamos poner el while. Ok, entonces tenemos nuestra primera evaluación. Entonces para mí, que el while empiece después de que calculamos el xr. Entonces escribimos while mientras el error sea mayor. Miren aquí la lógica, que 1 por 10 a la menos 6
empezamos. Ahora, ¿por qué? A veces uno se confunde al declarar la línea del while, porque nosotros lo que queremos es que el error sea menor. Pero recuerden que el while se ejecuta mientras esa condición sea falsa. Cuando ya sea verdadera se detiene. Entonces mientras ese error esté siendo mayor que 1 por 10 a la menos 6, mientras esa condición sea verdadera, él se va a ejecutar. Y hasta que sea falsa, él se detiene. Entonces, para que sea verdadera, ese error tiene que ser mayor. Si esto le ponemos menor, mientras el error sea menor, como el error no es menor, nunca se va a ejecutar este while. Entonces el error empieza grande para que él vaya disminuyendo y así lo declaramos. A veces, ¿qué va a pasar si nosotros le ponemos lo opuesto? El programa va a terminar, no va a entrar al ciclo while y nos va a dar que la solución es el primer cálculo del promedio y ya está. Entonces nos vamos a fijar en eso. Ahora empezamos el while. Ahora el error, ¿verdad? Evaluamos, vamos bien, evaluamos la condición, se calculan los nuevos XS y XY como en este paso y ahora viene a calcularse el nuevo XR. Ok, entonces, ¿qué necesitamos? Como yo lo que calculo es un error con respecto a otro XR, el XR nuevo menos el anterior, entonces yo voy a definir un XR nuevo, le vamos a poner un guión bajo a ese XR. Inicialmente le voy a dar el mismo valor del punto medio, pero como el error solo puedo calcularlo a partir de la segunda fila, en la segunda iteración, porque en la primera es el mismo valor, entonces no se puede estimar, es el nuevo menos el anterior entre el nuevo. Entonces hasta en la segunda lo puedo, por eso es que ejecuto unas cuantas instrucciones antes para que esto sea la primera fila que tengo acá. Y el while me empezaría a calcular el error hasta que calculo este nuevo XR. Ok, entonces aquí al calcular este nuevo XR, yo comparo este señor de acá con este que tenía. Ok, entonces aquí le pondríamos que el error E va a ser igual a el valor absoluto del XR menos el anterior, que era el guión bajo. Vamos a abrir doble paréntesis acá, entre el XR. Ok, entonces ya calculamos nuestro nuevo error. Esto ya no lo necesito porque va a estar repitiéndose dentro del ciclo while. Y lo único que nos hace falta es sumarle 1 a las iteraciones. Y terminamos. Si se fijan, con este end se marca el while. Entonces aquí termino mi ciclo while. Ahora, ¿qué hace falta? Mostrar el resultado. Podemos ocupar el comando disk, el resultado o la raíz, ¿verdad? La raíz de la función es 2 puntos y mostramos ahora XR, va a ser el valor al final, que es donde aparece aquí. Ok, entonces vamos a ver qué tal funciona. Si hace falta algo, vamos a ejecutarlo. Nos va a pedir que lo guardemos, le vamos a poner bisección. Recuerden que no se debe poner acento porque los nombres no tienen que tener caracteres, así como las variables, caracteres especiales. Entonces aquí ejecutamos. Yo tenía aquí uno, es mejor limpiar el espacio de trabajo, entonces vamos a hacer eso. Al inicio del programa le ponemos clear para que se borre todo el espacio de trabajo, todas las variables que tengo, y CLC para que se limpie la pantalla. Vamos a volver a ejecutar a ver qué pasa. Entonces aquí ustedes están observando que ya, para serles honesto, aquí ya va por tal vez las millones de iteraciones. Miren, aquí lo tenemos, 23 millones. Miren en esos pocos segundos qué rápido que es mandar. ¿Qué fue lo que sucedió? Algo está ocurriendo que no llego al valor que debe ser, al error. Entonces ya la función está por 10 a la menos 14,
llegué 23 millones de iteraciones y estamos en el valor que debe dar, ya se fijaron, XR, pero algo está pasando que hace que todavía ese error lo tome como un error bastante grande. Entonces puede ser que el valor XR siempre queda, ese no lo estoy actualizando, y ese es mi problema en este programa, que debo actualizar el valor de XR. También XR baja, guión bajo. Entonces le decimos, ¿verdad? Después de calcular el error, que mi XR que tengo acá, guión bajo, pasa a ser el XR recién calculado, que es lo que tengo acá, y así él se va a estar actualizando. Entonces ejecutamos nuestro programa y ahora sí vemos que en 18 iteraciones él llega. Ese era el pequeño detalle, tenía que actualizar también el nuevo valor de XR para que se quedara. Entonces miren, 18 iteraciones, ¿cuánto nos tomó con todos esos mismos parámetros en MATLAB? 18. Ahí estamos. Entonces cumplimos con el mismo criterio y nos da lo mismo. Ahí tendríamos nuestro método de disección, y esto sería la función que el usuario tendría que estar introduciendo manualmente para que este método, según la función que tenga la persona, tendríamos que estar editando lo del valor inferior, el valor superior y la función aquí que se va a evaluar. Eso sería lo que tendríamos que estar editando, ¿verdad? Para que este programa fuera general. Eso lo vamos a ver después. Ahorita lo que me interesa es mostrarles también a ustedes cómo podemos presentarle al usuario en formato tabla, como lo tenemos acá en MATLAB, los resultados que yo quiero que me los vayan mostrando así. Entonces para esto vamos a utilizar la función fprint. ¿Ok? Entonces acá tendríamos la podemos ir poniendo al final, tal vez. Aquí se calcula el nuevo, vamos a ver. Aquí el error, porque al final del error, cuando yo calculé el error, ya calculé toda mi primer fila, como pueden observar. Acá ya hice toda mi primer fila. Claro, necesito primero imprimir la primera fila, porque el error no se llega a calcular hasta ese momento, y después sacar la segunda. Entonces acá tendríamos la iteración, ¿verdad? Nuestros valores, los valores de la función, y aquí la condición. Okay, vamos a tratar de hacerlo aquí. Entonces fprint f, entonces va a estar en formato tabla, y lo que vamos a hacer es poner primero los encabezados. Ok, entonces nuestro primer encabezado es XI, XS. Entonces nosotros podemos especificar que va a tener una separación de 6 caracteres. Va a estar en formato, vamos a ver acá, en formato de texto. Esta sería una manera de hacerlo, ¿verdad? Y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el error sería. Ok, copié otra cosa. Ah, claro, las variables que yo tengo acá, en realidad, chicos, no se la he asignado con formato de texto. Entonces aquí estoy viendo que es mejor que escribamos directamente el número. Entonces vamos a poner XI, XS, XR, la función evaluada en XI y la función evaluada en XR, y por último el error. Así vamos a hacerlo. Entonces este sería solo el encabezado,
y ahora sí vendrían los valores que va a tomar cada una de ellas. Entonces, la primera variable es numérica y es el número de iteraciones. Entonces, le decimos que va a estar en formato numérico. Le vamos a poner un espacio a todo. Vamos a ir probando, ¿verdad? Le vamos a poner un espacio de 5 sin decimales. Entonces no le ponemos punto y algo, sin decimales. Entonces en formato de punto flotante, ahí caería la variable i. Ponemos una marca de tabulación, flecha inversa, al 92, flecha inversa, ¿verdad? Para que me dé una tabulación. Y entonces ahora vendría, vamos a copiar esto mismo, lo mismo para xi, lo mismo para xs, lo mismo para xr, la función evaluada, la otra, y le vamos a poner también lo mismo para el error, es decir, 8 veces esto. Y acá le vamos a indicar que va a ir i, las variables x sub i, x sub s, xr, la función en xi, xs y la función en xr. Me falta el error, y en este caso le llamamos e. Vamos a ver qué pasa. Ok, si se fijan, me lo hizo, pero claro, está volviendo a imprimir el encabezado y me lo está poniendo en una sola fila. Yo lo quiero como tabla. Entonces, ¿qué me hizo falta? Leca n al final. Y esto lo vamos a dejar al inicio, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar acá. Claro, en un inicio, aunque no tengo calculado esto de acá, vamos a copiarlo para que sí me lo... Parece que lo había cortado. Ok, vamos a copiarlo. Vamos a copiar este de aquí para que me lo calcule y me muestre el... No, aquí en realidad no lo necesito porque es el encabezado nada más. Y ahora sí puedo quitar este encabezado para que no se esté mostrando en cada iteración del ciclo. Y aquí vamos a ir mostrando esto. Entonces vamos a ver qué pasa. Siempre es interesante ver. Ahí lo tenemos. Ok, ya vemos un pequeño error que tenemos que hacer. Aquí una nueva línea. Entonces, acá ponerle flecha n. Y estamos viendo que me está añadiendo a todo demasiado cero. Ok, entonces vamos a volver a ejecutar y aquí está. Ya vamos a corregir eso, permítanme un momento. Ok, entonces en vez de formato, este formato vamos a ponerle, a ver si así se compone, format short g desde un inicio. Vamos a ver qué hace. Bueno, lo vuelve a hacer así. Le vamos a quitar este, en vez de punto flotante lo vamos a poner en formato doble. A ver si así mejora. No, ahora está en formato científico. Entonces le vamos a quitar el número 5 porque tal vez eso es lo que está causando que se le agregue tantos decimales. No todos los números, ¿verdad? Yo algunos los quiero que los muestre enteros. Entonces, bueno, si lo sigue haciendo ahí, vamos a ver, si le agrega, ¿verdad? Bastante cero. Entonces, pero la idea, ¿verdad? Es que tal vez fue por la tabulación que me está causando eso. La idea que muestre, vamos a poner acá la flecha T en cada uno de ellos para que me haga la misma tabulación.
más o menos. Ahí después solo es cuestioncita de edición. Vamos a ver despuesito cómo mejoramos, ¿verdad? Eso de la representación. Pero pueden ver que ya me generó la tabla y al final pues tengo el valor que él me está presentando. Entonces esto es para mostrarles las maneras en que se puede representar la información al final. Entonces aquí tendríamos hecho esto para el método de bisección. Vamos a guardarlo y vamos a hacer ahora el método de regla falsa. Vamos a copiar todito esto porque estos métodos se parecen bastante. Y ahora le vamos a poner regla falsa. Igual que en la clase anterior, lo que voy a hacer es subirle el script a como nos quede al final para que ustedes lo tengan y vean pues y practiquen. Ok, entonces vamos a hacer algunos cambios. Vamos a quitarle lo del formato, pues que en realidad no nos ayudó mucho. Ok, entonces todo va a ser prácticamente similar. Lo único que va a cambiar en el método de regla falsa es cómo nosotros calculamos con esta LXR, con esta ecuación. Entonces vamos a ponerlo a un ladito. Vamos a mostrar por acá para que se vea la ecuación. Y lo que cambia esencialmente es esta parte, cómo se calcula el XR. Entonces vamos a cambiar la ecuación. Aquí sería la función evaluada en XS. Ya se fijaron esto, que interesante. Entonces necesitaríamos desde un inicio calcular estos dos de aquí. La función en XS y la función en XR. Acá yo creo que haya tenido un pequeño... Sí, aquí ya lo había corregido. Me está mostrando la versión vieja, no sé por qué. Vamos a poner para que no haya confusión. Acá lo tenemos. Entonces sería... Abrimos paréntesis. La función en XS multiplicada por xy menos xs, y todo esto va dividido entre la función en xy menos la función en xs. Ok, entonces después de que mejoramos ya bueno, se pone la ecuación que debe ser, todo lo demás va bien. Acá no importa que se repita porque esto era necesario para sacar el nodo XR en una etapa inicial, porque cada vez que se ejecuta el while vamos a necesitar calcular de nuevo a estos señores, entonces lo podemos dejar ahí. Ok, entonces evaluamos la función en XR, todo va bien ahí, y aquí lo tenemos que volver a cambiar el XR. ¿Cómo lo calculamos? Perdón. Esencialmente eso, de ahí el método, todo es lo mismo. Vamos a ejecutar, hicimos ya los cambios con el, perdón, así el error está bien, el XR es lo único que va a cambiar. Y le vamos a llamar regla falsa. Recuerden que al guardar un archivo no le pongan espacios tampoco. Tiene que ser una sola palabra. Ok, entonces me está dando un error. No se encuentra la variable XR. Profe, nos falta f de xy. Sí, tiene razón. Aquí es f de x y yo copié mal. Gracias. Entonces aquí donde debe ir, sí, ahí está. Para que se calcule XR y luego no importa. Ahora vamos a ver. Correcto, entonces en este caso llega, vamos a ver si hay algún problema. Iteración 1, xy punto 56, algo está pasando aquí. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Le decimos que es 3.5, xs 4.5, evaluamos f de xy, f de xs.
calculamos el nuevo XR, vamos a ver que la ecuación esté bien, f de XS, hace falta el XS de aquí, ese me lo comí, XS menos, entonces aquí sería XS menos la función evaluada en XS por XI menos XS, y luego eso entre, entonces vamos a ver, vamos a limpiar la pantalla y ejecutamos nuestro programa. No están llegando a la misma raíz. Falta un paréntesis. Ok, vamos a verificar eso. Entonces, sí, parece que XI menos XS. Y acá también no lo compuse en el otro XR. Ok, ahora sí, vamos a ver. Siempre esto es interesante, ¿verdad? Que uno lo hace, la prueba, a ver qué sucede. Y llegamos ahora sí a la misma solución. El volumen molar 4.0578. En este caso lo hace en 21 iteraciones. Pero claro, eso depende de la forma de la función. Como ustedes recuerdan, regla falsa y disección, no es que uno sea mejor que el otro, eso depende de la forma de la función. A veces uno converge más rápido, a veces el otro. Entonces, como está planteado regla falsa, se sentiría que él se debería acercar más rápido como lo hace Newton, porque lo que hace regla falsa es como hacer una interpolación. Pero bueno, ¿verdad? Eso es cuestión del método. Entonces aquí tendríamos el error, si se fijan, llega a disminuir bastante. Nosotros tenemos 1 por 10 a la menos 6, por eso detiene hasta ahí. Entonces acá 4.0578 era lo mismo que nos daba. ¿Qué fue lo que tuvimos que cambiar? Bueno, el XR, ¿cómo se calcula? En eso consiste regla falsa, el punto intermedio, por así decirlo. Y luego hacer unos pequeños cambios, que aquí se ve que se tenía que calcular la función en XS y XI, por eso lo pusimos, pero de ahí nada más. Entonces ahí tendríamos los métodos cerrados para esa función que estamos nosotros evaluando. Vamos a pasar ahora a los métodos abiertos. Entonces lo tenemos acá, vamos a ir a Excel. Vamos con Newton. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer con Newton? Recuerden que ahorita lo estamos haciendo siempre a la manera no general, sino específico con la función que nosotros tenemos, que es. Luego les voy a enseñar cómo hacer su programa para que funcione para cualquier función, pidiéndole al usuario la función que él quiera. Ok, entonces método Newton-Raphson. Acá, si se fijan, vamos a empezar poniendo la iteración. Vamos a poner esto, que se vean ambas cosas. Entonces, iteración, vamos a empezar en 0 y vamos a pedir un valor inicial al usuario. En este caso pusimos 4.5. Entonces ahora vendría la evaluación de la función. Como esto ya lo tenemos hecho para ahorrar tiempo, vamos a copiar. Y luego la evaluación de la derivada. Entonces aquí viene, vamos a proyectar la derivada. Entonces le vamos a llamar derivada fxi. Entonces en este caso sería 30 por x sub i al cuadrado menos 82.9074 por x sub i más 3.592. Y ahora viene el cálculo de la nueva x sub i. Le podemos poner x sub i guión bajo 1
o x sub i guión bajo, para que esa sea la nueva, o x sub i. Recuerden que no podemos ponerle más 1 porque esto no entendería como que fuera, ¿verdad?, para la variable, sino como una operación. Entonces le llamamos x sub i 1 a la siguiente, ¿verdad? Entonces acá esto sería igual a la x sub i que tenemos menos f de x sub i dividido entre la derivada de la función en x sub i. Ok, entonces ahora podemos calcular nuestro error. E va a ser igual al valor absoluto de, abrimos otro paréntesis, el x sub i nuevo menos el x sub i anterior entre el x sub i nuevo. ¿Qué es lo que hace falta? Que esto tiene que repetirse en un ciclo. Entonces aquí vamos viendo de que necesitamos definir un error también inicial. Le vamos a poner un valor de 100, un valor grande. Tenemos nuestro valor inicial y ahí empezaría todo. Entonces acá empezamos nuestro while mientras nuestro error sea mayor que 1 por 10 a la menos 6. Creo que ese fue, ¿verdad?, el que les puse. Sí, 1 por 10 a la menos 6. Calculamos el valor de la función, calculamos el valor de la derivada, calculamos el nuevo valor de x, sacamos el error y ahora el x sub i se sustituye por el valor nuevo. El nuevo valor de x se sustituye por el valor que acabamos de encontrar y le sumamos 1 a la iteración. Finalizamos. Después nos hace falta presentar la raíz. En este caso no existe un XR, lo que encontramos es el XI. Y vamos a ver, vamos a ponerle que se limpie todo también al inicio. Le vamos a guardar como Newton Raphson, así todo junto. Y aquí ya la encontró. ¿En cuántas iteraciones? En 4 iteraciones. Todo eso se puede poner, ¿verdad? El número de iteraciones necesarias fue tanto. La solución o la raíz es tanto. Ya vieron que hasta más sencillo de programar es Newton. Es el más rápido, es más sencillo de programar. Fue la tablita en Excel más sencilla después de iteraciones sucesivas. Entonces ya en la cuarta iteración, miren, ya el error sí prácticamente es bajísimo. Y vamos a ver ahora, lo vamos a dejar ahí guardado. Recuerden que al final vamos a hacer todos estos métodos que sean, que no tengamos que estarlos modificando aquí manualmente, sino que le pidamos la función al usuario y los valores iniciales también. Otro detalle, yo estoy ya trabajando con los valores sugeridos, pero también sería bueno presentarle al usuario una gráfica inicial para que él vea dónde están los valores y así él los seleccione, en dónde está la raíz más o menos. Entonces vamos a seguir con el método de la secante. Vamos a poner de la secante y tenemos esto de acá. Entonces si se fijan, tenemos que hacer siempre una iteración. Entonces iteración va a ser igual, iniciamos en 0, x sub i menos 1, necesitamos un valor cercano al valor inicial. Entonces tenemos que fijar eso también, x sub i, le vamos a llamar, tenemos que poner un x sub i más 1, un x sub i menos 1 y un x sub i. Este va a ser el menos 1, entonces le fijamos un valor 4.4, al x sub i le fijamos un valor de 4.5. Y ahora el x sub i más 1, ¿cómo se va a calcular? Bueno, necesitamos evaluar
la función también antes de calcularla. Entonces, la función evaluada en x sub i menos 1 va a ser igual a, vamos a copiar esta función y aquí hay que ponerle el subíndice guión bajo 1 a todos los x sub i, y ahora sacamos la función como está aquí evaluada en x sub i, y ahora sí podemos encontrar el nuevo x sub i más 1, le vamos a llamar así x sub i 1. Aquí es el detalle de cómo nosotros tenemos cuidado para recordar cuáles y no nos confundamos. Entonces el x sub i más 1 va a ser igual al x sub i menos, abrimos paréntesis, la función evaluada en x sub i multiplicado por el x sub i menos 1 menos el x sub i. Todo esto lo vamos a poner en un nuevo paréntesis para dividirlo, abrimos paréntesis, y ahora sería f de x sub i menos 1 menos f de x sub i. Ok, luego de calcular este nuevo valor, el error no lo podemos a priori, ¿verdad?, tal vez sacar en esta primera iteración, pero tenemos que tomar un criterio. Entonces luego empieza el ciclo while, el nuevo le vamos a sumar 1 al número de iteraciones y continuamos. Entonces el nuevo criterio va a ser que el x sub i menos 1 es el nuevo xi, menos 1 pasa a ser el xi, y que el xi nuevo es el x sub i más 1 anterior. Y volvemos, ¿verdad? Calculamos el error. El error va a ser igual, sería el valor del x sub i más 1 menos el valor anterior. Entonces acá debemos de empezar el ciclo while. Tenemos que aclarar un error, que le vamos a poner 100 para que el ciclo empiece. Entonces, mientras el error sea mayor que 1 por 10 a la menos 6, empezaríamos nuestro ciclo acá. Ahora calculamos el valor de la función anterior, el valor de la función en el punto donde estamos, calculamos el nuevo valor de xi. Entonces acá le sumamos una iteración, hacemos las sustituciones y ahora vendría el cálculo del error. ¿Cuál sería ese error? Restamos x sub i más 1 menos x sub i. Entonces el valor absoluto de x sub i más 1 menos x sub i. Le ponemos otro paréntesis acá entre el x sub i más 1 y finalizamos nuestro ciclo. Ponemos punto y coma ahí. Por último, mostramos el valor de la raíz y vamos a probar este método. Le vamos a llamar secante. Y dice que la raíz es 4.1161. Hay una pequeña discrepancia. Ah, claro, en realidad es x sub i 1 el valor. Ahí está, vamos a ver. Sí, me está llegando a esa conclusión errónea. Puede ser por esto, como estamos calculando el error. Llega a ser 0, solo me hace una iteración y el error, ya se fijaron lo que está pasando. Me hace una iteración y claro, como uno se sustituye con el otro, al restarlo entre sí, llega a ser 0 el error. Entonces tenemos que cambiar eso.
Le vamos a decir, tenemos x sub i más 1, vamos a ver, es como estamos calculando el error, lo que hay. Como este se iguala con este, al sacar el error se me hace 0 todo. Entonces tenemos que fijar ahí bien cómo calculamos ese error. El detalle es que como al inicio no existe un error, ¿cómo le decimos al ciclo while? ¿Verdad? Entonces sería este entre su anterior. Este sería el nuevo. Entonces acá tendríamos que fijar un x sub i nuevo. Un x sub i 1 inicial. Darle un determinado valor para que me calcule cualquier error y luego él pueda volver a calcularlo y lo compare. Entonces vamos a ver. Le ponemos un x sub i inicial. Calculamos el error antes de eso. Vamos a ver. Solo es seguir esa lógica para ven, hasta es la programación pues de esta parte es más complicada que el de Newton incluso. Entonces es en la segunda iteración que ya tendríamos nuestro nuevo valor. Podríamos hacerlo haciendo una primera instancia de todo el ciclo para que haga el cálculo del xi. Entonces vamos a ver acá. Haciendo todos los cálculos me saca el nuevo valor de xi y ahora sí, cuando entre el ciclo lo voy a tener con qué comparar con este nuevo xi. Entonces esta podría ser una manera, ¿verdad?, de resolverlo, pero no quiero que se enrede mucho la situación. Entonces vamos a verlo si lo hacemos restando. Como estos dos se van a ir igualando, el x sub i más 1 lo hacemos antes de esto. Entonces al hacerlo antes yo puedo ir comparando este entre este entre este entre este, y ya cuando entre los dos sean iguales pues ya llegué, y así no lo hacemos tan complicado. Entonces volvemos y llega a la solución en 5 iteraciones. Eso era lo que se necesitaba. Los tres de hecho llegan a ser casi iguales, como sucede en Excel. Entonces aquí la solución, en vez de hacer el error de él con el mismo anterior, vi que me convenía mejor hacerlo entre estos dos valores que se van acercando cada vez más. Entonces otro buen criterio, muy similar. La gracia era calcular el error antes de hacer la igualación del x sub i nuevo con el x sub i, porque si no este me queda igual que este y esto sí va a ser 0. Ahí es donde estaba el detallito. Ya tendríamos entonces el método de la secante. Ahora vendría el método de iteraciones sucesivas. ¿Qué necesitamos para este último método? Algo similar. Vamos a definir un valor de iteración. Empezamos con 1. Vamos a poner esto a un lado. Recuerden que acá manualmente tendríamos que estar haciendo un despeje de la ecuación. Entonces acá vamos a poner como tenemos la ecuación originalmente, que es así, la ecuación de Van der Waals, y luego hacemos un despeje. Eso lo hicimos ayer con esta v, y aquí es como nos queda.
una manera. Entonces acá necesitaríamos, esta sería la función, vamos a moverla para acá, que vamos a estar tomando en cuenta. Y bueno, como aquí lo hicimos desde la parte inicial, vamos a tomar los valores que estaban definidos en la presentación, ¿verdad? El valor de la temperatura es 500, el valor de la presión es 10 atmósferas, y con estos valores el valor de, vamos a buscarlo, R era 0.082, 0 y hacen falta algunos decimales, vamos a buscarlo para que me quede exacto. Por aquí están, ahí está. Entonces R 0.082054, A toma el valor de 3.592 y B 0.04267. Aquí me hizo falta colocar R. Listo, entonces ahora volvemos aquí a Excel para hacer lo del despeje. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Primero damos un valor inicial. Acá, aunque esté V, le podemos seguir llamando X para que todos queden los métodos en función de X. Entonces, mi X inicial es 4.5. Aquí es donde viene lo del despeje, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, miren que por cuestiones de práctica, cuando ya uno tiene bastante práctica, puede ir haciendo todo con el while desde el inicio. Es decir, mientras vas programando, ya vas metiéndole donde sentís que va a entrar el while. Pero ahorita, como estamos programando por primera vez todos estos ciclos, entonces yo les sugiero que vayan programándolo como que lo van a hacer abierto, y luego donde ya vayan a la segunda iteración, donde sientan que van a hacer el encierre del ciclo, ahí ustedes lo editen. ¿Comprenden? No empezar desde ahorita el while, porque si no, a un principiante lo confunde. Entonces, a mi parecer, vamos a hacer todo y después yo les digo, acá es donde viene el while por estas razones. Entonces, ya que tenemos el 4.5, vamos entonces a calcular el nuevo valor de la X sub I más 1. Podemos llamar así X sub I 1. Esto va a ser igual, como ya le pusimos estos valores, los podemos escribir R por T dividido entre la presión más, en paréntesis, A entre X sub I al cuadrado cerramos paréntesis más B, punto y coma. Entonces ahí ya tendríamos nuestro nuevo valor. ¿Qué necesitaríamos ahora? Calculamos el nuevo valor. Entonces el nuevo valor X sub I pasa a ser X sub I. Pero antes de eso tenemos que calcular el error, y el error va a ser igual al valor absoluto del X sub I 1 menos X sub I entre X sub I 1. Ahora sí, porque si lo hacemos me va a dar el mismo problema la vez pasada, al sustituir y ellos dos son los mismos, esto me va a dar 0 y el error se hace 0 y todo termina. Entonces acá le sumamos 1 al número de iteraciones. Entonces aquí ya vemos que se siente que el while empiece por acá, porque todos estos son parámetros que se declaran. Me hace falta el error también. Vamos a darle un valor de 100 y acá empieza el ciclo. Después de sumarle 1, como ya sustituí la XI, esta XI pasa, el X sub I más 1 nuevo pasa a ser la XI, y esta XI se calcula nuevamente y él se está repitiendo entre estos. Entonces aquí es donde necesito el while, mientras el error sea mayor que 1 por 10 a la menos 6, y aquí terminamos con un end. Entonces hay que
ponerles un criterio a todas estas iteraciones, muchachos, que no se los he puesto antes. Que si el número de iteraciones llega a superar, por decirle algo, las 500 iteraciones, mostramos un mensaje de error que diga: se superaron las 500 iteraciones, pruebe con otro valor inicial. Y al poner el comando error automatic, nos falta un n ahí. Al poner el comando error, automáticamente el ciclo se detiene y nos manda ese mensaje de error. Vamos a poner smart indent para que todo vaya así ahora dentro del while. Y ahora nos hace falta mostrar el resultado. La raíz de la función es x sub i. Como esta es la última sustitución, se hace con ella, con esta anterior, entonces no hay problema. Entonces este le vamos a llamar iteraciones sucesivas. Voy a poner toda la palabra, o le ponemos it nada más, sucesiva. Ahí le dé una S de más, pero no importa. Ok, volvemos a MATLAB. Y miren, aquí está. Voy a cerrar el programa porque no quiero esa falta de ortografía aquí. Ahí está. Ejecutamos nuestro programa nuevamente. Y pueden ver, aquí dice la raíz es 4.0553, es casi, es cercana, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está pasando algo con el error. Empezamos en 4.5. ¿En cuántas iteraciones se resuelve? En 6 iteraciones. El error llega a ser por 10 a la menos 7, dice aquí. ¿Saben qué puede ser? Que como aquí estoy tomando todos los valores originales, chicos, que estaba dando el problema, acá algunos de ellos pueden estar redondeados o simplificados. Entonces por eso es que da una ligera variante con respecto al anterior. Pero estos son los valores íntegros a como lo estamos tomando. Ok, entonces está bastante bueno ese resultado también. Tal vez al hacer esto, ahora estos cambios ahí ya. Entonces ahí ya tendríamos todos nuestros métodos programados en MATLAB. ¿Qué les pareció? Comparados con Excel. Acá lo que hicimos fue entrar a la programación. Pero el Excel fue una guía, como íbamos haciendo las tablas, fue la guía para... Recuerden que estoy teniendo un pequeño problema ahí. Acá, ¿verdad? Para ir viendo qué paso ir haciendo después que se asume, que se calcula y así, ¿verdad? Para ir sacando todo esto. Miren qué curioso. El método de disección y reglas parciales, que son métodos cerrados, yo los sentí más engorrosos que todos los demás. Y de hecho, entre los métodos abiertos, el más engorroso fue el de secante también. Por eso es que son los menos así populares. Son más largas la programación, sí te asegura que vas a encontrar la raíz, pero son métodos que toman muchas iteraciones y como que vas a fuerza bruta cada vez, acotando y acotando más el intervalo hasta que llegas a una aproximación, pero toman bastantes iteraciones. Mientras que el método de Newton-Raphson, vos das un solo valor inicial y él te va a decir si converge o no. Eso tal vez fue lo que nos hizo falta aquí, se lo vamos a agregar. Tanto a secante como a Newton-Raphson. Smart Indent para que se le ponga la indexación del código mejor, o indización podría ser. Entonces ahí tendríamos ya el criterio. Si él se pasa ese Newton
para que no llegue a los 23 millones en 5 segundos de iteraciones, como nos pasó inicialmente. Entonces, para que el pobre MATLAB no se gaste demasiado, vamos a ponerle esa condición de paro, que a las 500 iteraciones. Estos métodos son tan eficientes que ustedes ya vieron que a las 3, 4 iteraciones muchas veces nos cumplen con ese error tan pequeño que le estamos pidiendo. Pueden llegar ya con Newton, tal vez que sea una función muy compleja, unas 10 iteraciones o 20, pero más allá es difícil que él tome tanto tiempo, tantas iteraciones. De hecho, aquí también escribí mal disléxicamente Newton. Voy a componerlo. Newton Raphson. Ahí está. Ahora sí, para que me quede bien. Ahora les voy a enseñar, chicos, ya estamos satisfechos con nuestros 5 programitas. Les voy a enseñar cómo se hace de modo general esta programación. Para esto, vamos a limpiar nuestras variables y limpiar la pantalla. Vamos a utilizar el toolbox que se llama de matemática simbólica o toolbox SIMS. Vamos a declarar la función y la variable x. Si se fijan, esto es solución de una función de una sola variable. Entonces f y x, esa línea de código tiene que ir al inicio de cada programa, porque eso es lo que va a permitir que MATLAB entienda la función y la variable x como variable. ¿Comprenden? Entonces vamos a ver cómo es que se programa cuando tenemos ese caso. Cuando hacemos eso, si nosotros declaramos a continuación una función como la que estamos viendo, x cuadrado menos seno de x, él la va a interpretar como que fuera una función. Y si le decimos que la derive con el comando diff, te saca la derivada. Y si le pedimos que la integre con el comando int, perdón, integré x ahí, no integré f. Entonces, integral de f tendríamos coseno de x más x cubo sobre 3. Entonces este toolbox lo vamos a ocupar para que él, la función que le pide al usuario, la interprete como tal y así. Entonces vamos a hacerlo con el método de Newton primero. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros acá? Declarar sims f y x, ¿verdad? Entonces ahora todo estaría bien. Le damos un valor inicial, bueno, lo vamos a dejar ahí, pero le tenemos que pedir al usuario con el comando input, ¿verdad? F va a ser igual input, ingrese la función f de x. Acá tenemos que ser cuidadosos y la variable, y acuérdense que aquí le ponemos flecha inversa n para que me lo pida en la siguiente línea y se vea mejor. Ok, entonces ahora le pedimos la función al usuario y le necesitamos pedir un valor inicial. Entonces x sub i va a ser igual ingrese el valor inicial de x. Lo mismo hará flecha Eso es todo lo que se necesita para el método de Newton. Un valor, ya lo quitamos de acá. Y acá, esto es la gracia de todo, ¿verdad? Ya no tenemos que estar editando toda esta función. Entonces el usuario introduce la función y acá vamos a evaluar esa función. Entonces, ¿cómo se evalúa esa función? Le vamos a decir que x tome el valor de xy, que es nuestro valor inicial. Acuérdense que x siempre va a seguir siendo una variable, pero si lo asignamos a un valor numérico, ahora él va a evaluar esa función de x. Entonces, ¿cómo la evaluamos? Con el comando eval f. Al hacer esto, al asignarle un valor a x, miren lo que va a suceder. Tenemos nuestra función f, ¿verdad? Decimos que ahora x vale 0.5. Eval f
¿Qué es lo que hace? Evalúa esta función sustituyendo el 0.5 acá y me da un resultado. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo. ¿Qué necesitamos ahora? Si la derivada, como tenemos la función, le decimos que la derivada de f va a ser igual a diff f. Con ese comando sacamos la derivada así como lo hicimos antes. Ahora, al tener esto, solo necesitamos evaluar la derivada de f, que le llamamos de f. De ahí sería, todo está bien así porque tienen estos mismos nombres. El valor absoluto, ok, menos el x sub i. Creo que ahí estaría todo ya. Vamos a probarlo. Ingrese la función. Vamos a probar con el x cuadrado menos seno de x, un valor inicial 0.5, y la raíz de la función efectivamente x al cuadrado menos seno de x es 0.8767. ¿Cómo podemos también ver esto de manera rápida y sencilla? Con la función zplot. Zplot viene como de easy plot, o sea fácil, graficar muy fácil. Entonces ponemos la función f, vamos a ver si así me lo acepta mejor, f, y le dan enter, y ahí tenemos nuestra función. Claro, nos hace falta acá poner la rejilla grid on, y ahora sí lo tenemos. Esto al tomar zplot, lo que él hace es graficar en el rango de menos 2pi a 2pi. Si ustedes se fijan, la raíz anda por acá entre casi 1, ¿verdad? Cerca de 1. Le vamos a poner, especificar de dónde a dónde la quiero, en x. Entonces yo lo quiero que vaya de menos 1 hasta 2. Al hacer eso ya puedo ver mejor, y si se fijan acá tendríamos, vamos a ver si se observa mejor, en 1 acá está 0.8776 más o menos donde está la raíz, por aquí anda, y la otra es 0, la otra solución es 0. Entonces en este caso sí pueden ver cómo funciona el método, y ya lo tenemos para cualquier función. Vamos a probar nuestro programa. Vamos a hacer algo. Una vez que el usuario introduce la función, entonces vamos a utilizar el comando zplot para graficar f y que el usuario lo vea. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, no se recomienda, está bien. Dice que utilice fplot. Vamos a utilizar esta nueva función, me la está recomendando MATLAB, para graficar la función. Ok, entonces vamos a hacerlo ahora con la función que tenemos. La función, vamos a buscar en Excel, (10 por x al cubo menos 41.4537 por x al cuadrado más 3.592 por x menos 0.15327. Un valor inicial 4.5 y la raíz 4.0578 efectivamente. Vamos a poner grid on para que muestre acá también. Claro, él lo hace, me lo está haciendo en este caso de menos 5 a 5. Como la función crece muy rápido, entonces lamentablemente ahora se ve eso por ahí. Pero vamos a acotarla un poquito para que ustedes vean que la raíz anda, una raíz anda es por acá, ¿verdad? Es donde está el 0. De hecho parece que apenas lo toca en este punto, y la otra raíz anda en 4 puntos y un poquitito nada más, que es este 4.05. Ahí está la otra raíz.
Recuerden que como esta es una función polinómica, yo podría conocer todas las raíces de esa función con el comando roots. Ponemos el polinomio, en este caso sería 10 menos 41.4537, 3.592 y menos 0.15327. Acá tendríamos, si se fijan, la otra como que casi quería tocar pero no estábamos seguros. De hecho no llega a tocar el eje X porque son imaginarias las otras dos raíces. Solo tenemos una raíz real, que es esta de acá. Entonces, si la función es polinómica, perfectamente podemos hacer este comando y tenemos hasta todas las raíces, hasta las imaginarias, para hacer el análisis. Entonces tenemos todas esas herramientas acá en MATLAB. Ese era el método de Newton, ya hecho para cualquier función. Ustedes podrían hacer lo mismo. Claro, en interacciones sucesivas ese despeje lo vas a tener que estar haciendo manual, porque dependiendo cómo vos lo despejes, así él puede o no converger. En este caso, para todos los demás métodos tendríamos que hacer algo similar. Solicitar esto de acá, ¿verdad? Que el usuario ingrese la función. Lo mismo, ustedes solo se lo agregarían acá. El detalle estaría que el usuario también tiene que agregar un valor, en el caso de disección y regla falsa, un valor que esté antes de la raíz y un valor después de la raíz. Para eso lo que pueden hacer es mostrarle al usuario una gráfica, como hicimos en Newton acá, plot. Vamos a poner también grid on para que se vea la rejilla. Entonces le mostramos al usuario un gráfico y la rejilla, para que él con ese gráfico después le pidamos un valor inferior y un valor superior, que se guíe con el gráfico. Y esto lo tendríamos que poner como input. Ahora, mi valor inferior, y mi valor superior, y le ponemos y aquí superior. Y ahora acá vendrían las evaluaciones. Ok, entonces le decimos, bueno, ahora mi X pasa a ser XY. Entonces f de XY va a ser, evaluame la función. Y para el otro valor, yo le digo que X pasa a ser X superior. Y en este caso le decimos que me evalúe la función también nuevamente. Tendríamos que hacer lo mismo. Ahora X pasa a ser XR. Y aquí también que me evalúe la función. De esta manera él toma el valor, asigna. X sigue siendo la variable, pero al darle un valor determinado numérico, él con esta función eval te la sustituye en la función y te lo calcula. Así tendríamos que hacer, y esencialmente eso sería la modificación que tendríamos que hacer en bisección, para que esto sea programado para cualquier función, y el usuario pues poner el valor inferior y superior apoyado con la gráfica que nos dé. Vamos a probarlo. Ingrese la función, como ya la hemos puesto antes, vamos a subir, ahí está la función. ¿Vieron qué interesante? Entonces el programa me muestra un gráfico. Ahora me dice, ingrese un valor inferior y superior donde está la raíz aquí. Entonces vamos a poner 3 y 5, porque vemos que entre estos dos está. Vamos a poner inferior 3, superior 5. Y miren, voilà, hace todito el procedimiento y me encuentra la raíz que está muy cercana a 4. Aquí. ¿Vieron qué interesante? Entonces con este toolbox es súper útil. Ya transformamos prácticamente el método de disección, el método de Newton, para una función general, para que te lo haga pidiendo cualquier función y así no tengas que estar editando manualmente dentro del código donde aparezca tu función. Espero que con esta explicación, chicos, les haya parecido interesante las aplicaciones que tiene MATLAB. Claro que aquí necesitamos manejar un poquito de programación, pero para eso fue el curso pasado.
De todas maneras, estamos volviendo a ver esos conceptos de cómo hacer todos los ciclos, ¿verdad? Y todos esos detalles. Pero si se fijan, es seguir la guía de un algoritmo que tenemos acá. Cada método tiene una condición particular, unas ecuaciones, y cómo nosotros colocamos estas ecuaciones aquí mismo. Entonces, chicos, espero que les haya gustado esta clase.